¿Por qué la transición de la elección de la Iglesia a un sistema de elección multirreligioso? En 4 semanas, los partidos parlamentarios suecos junto con la Iglesia de Suecia irán a las urnas el 19 de septiembre de 2021, pero la mayoría de origen inmigrante no tiene derecho a voto en esas elecciones. Entre los que no tienen derecho a voto en esa elección hay parlamentarios y parlamentarios, otros son ministros y ministros de origen inmigrante. Se enfatiza aquí que quienes tienen derecho a voto tienen la opción, es decir, votar o abstenerse de votar, mientras que los que aquí nos referimos son los que carecen de ambas posibilidades. Una situación similar a la anterior a 1921 cuando las mujeres suecas carecían del derecho al voto. Problema 1. El principio de que es la democracia la que ha dado libertad religiosa a todas las denominaciones es aplicado solo por una denominación única, a saber, la Iglesia de Suecia mediante la introducción de elecciones eclesiásticas. Otras denominaciones no siguen ese principio ni se oponen a la introducción de sus propias elecciones similares a las elecciones de la Iglesia. La alternativa es que estén exentos del principio de los partidos parlamentarios reales que participan ellos mismos en la elección de la Iglesia. Problema 2. A la elección de la Iglesia asisten los jóvenes que han cumplido los 16 años, los jóvenes cristianos que son miembros de la Iglesia de Suecia. Se les ha otorgado el derecho a practicar la democracia 2 años antes de que puedan votar en las elecciones generales y las elecciones de la UE. Mientras que otros jóvenes que también han cumplido 16 años pero que pertenecen a otras denominaciones no pueden participar en una elección de este tipo o elección similar organizada por diferentes denominaciones. Los cristianos adultos también participan en la elección de la Iglesia, pero no otros adultos que pertenecen a otra denominación. Tampoco tienen una elección similar a una elección de Iglesia en la que pueden practicar la democracia. Problema 3. En la elección de la Iglesia. También participan todos los partidos parlamentarios, los demócratas de Suecia, SD bajo diversas formas de cooperación. Los partidos del Riksdag participan en la elección de la Iglesia y tienen un mandato en la Asamblea de la Iglesia, que de acuerdo con la sección 6 de la Ley de la Iglesia de Suecia establece que la Asamblea de la Iglesia es el órgano de toma de decisiones más alto de la Iglesia de Suecia. Esto va en contra del principio de que la Iglesia y el Estado están separados. Cuando se dice que el Estado y la Iglesia de Suecia tomaron caminos separados, la pregunta es cómo es que la cruz todavía ondea la bandera sueca. ¿Por qué la Iglesia de Suecia tiene su propia ley? Ley 1998. 1591 sobre la Iglesia de Suecia. A pesar de que la Iglesia de Suecia es una denominación según el primer párrafo de la misma ley, la Iglesia de Suecia es una denominación evangélica luterana. Esto significa que la Iglesia de Suecia es una denominación como todas las demás denominaciones. Problema 4. La elección entre eliminar todas las religiones o mantenerlas. Pero introduciendo la democracia en todas las denominaciones. ¿Eliminar todas las religiones? Es muy difícil eliminar todas las religiones. Esto es contrario a la Ley de Libertad Religiosa, 1951. 680, que enfatiza en el 1. Todos tienen el derecho de practicar libremente su religión, a menos que perturben la paz de la sociedad o causen indignación general. Problema 5. Financiamiento de comunidades religiosas. La Fundación SST fue nombrada una autoridad completa por el gobierno. Tiene muchos empleados que se dedican a financiar las denominaciones budismo, taoísmo, hinduismo, judaísmo, católicos cristianos e islam.
Se trata de recursos, escritos y leyes increíblemente grandes. Solo el costo de la elección de la Iglesia es de 150 millones de coronas suecas. Pero son pocos los que participan en la elección de la Iglesia. Este insostenible sistema de subsidios actual se denomina subsidio estatal y se financia con fondos fiscales. Problema 6. Las denominaciones actuales, independientemente de la religión, no han logrado crear la paz. Las guerras continúan, la gente huye y los refugiados tienen dificultades para encontrar protección. Las organizaciones racistas también han aumentado en número, lo que dificulta aún más las cosas para los refugiados. La solución es una propuesta de compromiso que significa que las elecciones de la Iglesia son reemplazadas por un sistema de elección multirreligioso donde todos los miembros de todas las denominaciones obtienen el derecho a votar y evitar tener muchas denominaciones diferentes. Para reemplazar los subsidios estatales, un sistema financiado con impuestos con un apoyo multirreligioso correspondiente al apoyo del partido. Contrarrestar el financiamiento de estados extranjeros, que afecta a las comunidades religiosas y cómo se llevan a cabo sus actividades. La experiencia ha demostrado que las contribuciones de otros países pueden ser la razón por la que se introdujo el sistema de apoyo a los partidos en Suecia. ¿Qué pasa si una denominación dice que no? Una medida coercitiva de la democracia. La comunidad religiosa que se opone a esto simplemente pierde el derecho a una subvención, es decir, el apoyo multirreligioso. Se aísla y pierde miembros y también tiene dificultades para administrar su negocio como arrendatario de habitaciones, etc. Las comunidades religiosas que se oponen y quieren seguir recibiendo subvenciones anónimas, es decir, del exterior. En estos casos queda claro para el Estado y el público y las cuentas de la autoridad tributaria. La respuesta de la Iglesia sueca. No hay respuesta a pesar de muchas veces y en todos los condados. Tanto por correo electrónico, su formulario de Internet como por teléfono. La respuesta de la Iglesia de Suecia fue que otras denominaciones también pueden tomar sus propias decisiones. Pero no quieren contribuir ni ayudar con eso. Cuando los nuevos suecos preguntaron a quienes representan a la Iglesia de Suecia si podían enseñar a otras denominaciones sobre cómo la Iglesia de Suecia logró introducir elecciones eclesiásticas y cómo funciona, la respuesta fue no. La Iglesia de Suecia tampoco tiene tiempo para hacerlo. Preguntamos qué dice la Iglesia de Suecia sobre los muertos en la guerra y los que están huyendo y que nadie quiere recibir y que SD participa activamente en la elección de la Iglesia y tiene un mandato en la reunión de la Iglesia. Otros con antecedentes de inmigrantes no tienen derecho a voto, que es utilizado por SD. La reforma democrática puede ser vista por la Iglesia de Suecia, que perdió miles de millones. Derechos funerarios, bosques, tierras y fondos y perdió el poder y se opone a que el cristianismo sea equiparado con otras denominaciones. Aquellos a quienes no se les permite votar y aquellos que tienen derecho a votar han creado una supuesta brecha democrática entre los cristianos que tienen derecho a votar y otros cristianos que no tienen la oportunidad de votar. Objetivos y finalidad de la reforma apoya ese modelo de resolución de conflictos y a través de él lograr la paz de manera concreta y efectiva. Ahora, al cuestionario sobre el sistema de elecciones multirreligiosas, sí, no o abstenerse es la democracia la que ha dado libertad religiosa a todas las denominaciones. Si la democracia ha dado libertad a todas las personas para practicar su religión, quiere que todas las denominaciones introduzcan la democracia en su religión como la Iglesia de Suecia.
¿La elección de la Iglesia? ¿Está a favor de una transición de las elecciones eclesiásticas a un sistema electoral multirreligioso que signifique que todas las denominaciones introduzcan la democracia en sus denominaciones? A diferencia de la elección de la Iglesia, ningún partido político o político que represente a ningún partido participar en el sistema de elecciones multirreligiosas, ¿estás a favor? La Iglesia tiene su propia ley, la ley de la Iglesia de Suecia, otras denominaciones no la tienen. ¿Quieres cambiarlo? La Iglesia de Suecia tiene su propio presupuesto. Mientras que otras denominaciones como judíos, musulmanes, hindúes y budistas no tienen su propio presupuesto, pero dependen de subvenciones estatales de SST, es decir, financiadas con impuestos. ¿Quieres cambiar esto? Las elecciones eclesiásticas solo se aplican en los países nórdicos, pero no han desarrollado ni dado a otros que pertenecen a otra religión el derecho al voto y, por lo tanto, no se ha creado la paz. Desea que se aplique un sistema electoral multirreligioso en otros países nórdicos, incluida la UE, y eventualmente en otros países. Que cada religión tenga su propia elección es muy costoso y complicado. ¿Usted está a favor de una transición de la elección de la Iglesia a un sistema de elección multirreligioso? El Estado y la Iglesia de Suecia se separaron en 2000, pero la cruz todavía está en la bandera. Quiere que la cruz sea reemplazada por «se», que representa a todos los ciudadanos y sobre el cual descansa toda la infraestructura de ti sueca. Todas las banderas del mundo obtienen el dominio de nivel superior de su propio país en lugar de símbolos difíciles de interpretar. La enseñanza de los estudios religiosos cambiará a partir del próximo año. Todos los estudiantes deben tener conocimiento de las diferentes religiones, costumbres, puntos de vista sobre la sociedad y tener la oportunidad de criticar y debatir. ¿Es apropiado que solo la Iglesia continúe teniendo su propia elección pero no otras denominaciones? En un sistema electoral multirreligioso, todos los que han cumplido los 16 años, independientemente de la denominación, tienen derecho a votar. ¿Está usted a favor? Con un sistema de elección multirreligioso, creamos la paz formando una comunidad internacional después de la elección como reemplazo del Consejo de la Iglesia, lo que hace posible que representantes de diferentes religiones se reúnan y debatan. Elegible para votar y los monitores de los medios. ¿Estás a favor? Círculo de estudio en el sistema de elección multirreligioso. Una transición de la elección de la Iglesia a un sistema de elección multirreligioso. Paralelamente al lanzamiento de un juego de roles de la ONU para la paz, una transición de las elecciones eclesiásticas a un sistema electoral multirreligioso.